Hola, bienvenidos a mi canal. Primera clase que vamos a ver el día de hoy y en el canal que es sobre anatomía. Antes de hablar de los huesos de la cara, de los huesos del cráneo, vamos a dar un preámbulo de un poquito de historia de la anatomía para dar base a lo que posteriormente vamos a ir publicando poco a poco en el canal. Aquí hay varios temas que pienso desarrollar más para frente, que es generalidades de anatomía, osteología, huesos del cráneo. Aquí vamos a incluir lo que es el hueso frontal, el efenoide, el etmoide, el frontal, el parietal y el temporal. También vamos a ver algunas cositas de los huesos de la cara y algo muy puntual de las regiones comunes al cráneo y a la cara. Está el hueso hioides también, muy poco. También vamos a verlo. Puede ser que lo haga en un solo video o compuesto también con la columna vertebral. Vamos a ir viendo poco a poco. El día de hoy vamos a ver lo que es las generalidades de la anatomía. Vamos a ver un poquito de nomenclatura de osteología, pero principalmente de dónde surge anatomía. Existe ya desde la prehistoria. Nuestros antepasados humanos, en el momento de las cavernas, ellos ya realizaban las primeras pinturas rupestres en diversas cavernas donde vivían, depende del grupo de personas donde ellos estaban. Ellos narraban lo que era la cardiotomía, la traqueotomía aplicada en equinos y animales que ellos mismos cazaban. También se dice que ellos hacían diversas miotomías. Por eso se dice que en la prehistoria tuvo un origen en el imperio helénico. Él fue el primer punto en la historia de la anatomía. Luego pasamos a la edad de bronce, que fue el primer regente y fuerte que dio un gran auge y avance a la anatomía en la era de manufacturar más de 113 instrumentos quirúrgicos, que incluyen las pinzas disectómicas o de disección, también las pinzas normales, curvas, pero ellos usaban otro tipo de instrumentos que posteriormente obviamente fueron avanzando. Unos utilizaban un tipo de bisturí, que hay algunos que usaban de madera, otros de metal, pero tuvo un gran impacto centralizado justamente en Asia, específicamente en la India. Ella fue la principal fuente de conocimientos anatómicos para todas las escuelas de la enseñanza en la antigua ciencia médica. La famosa Charaka Samhita, el registro de la escritura más antiguo que existe de la medicina interna, inclusive muchos libros de la India, de la medicina natural, también usó en esta edad del bronce mucho de la medicina de este padre de la India, para tener luego la cirugía reconstructiva y por supuesto que él se dice que se realizó exploraciones anatómicas topográficas en cadáveres humanos sobre todas las estructuras. Él estudió órganos del cuerpo humano y también órganos en la parte de los animales. Fue el primero en descubrir el aparato circulatorio alrededor del siglo III a.C. Fue el primero en descubrir que existen venas, existen arterias. Él fue el primero. Y luego pasamos a la Edad Antigua, donde hubo disecciones de la escuela de Alejandría, donde destacó Erasistrato. Él basa el conocimiento anatómico por el famoso Galeno, que fue el famoso griego de Pergamo, donde la Roma clásica aportó grandes conocimientos de datos a la raíz de todas unas pocas disecciones en humanos, sobre todo también en cerdos y monos. Primeramente, ellos realizaban disecciones a monos, a animales, para luego ir lo que eran los cadáveres humanos. El gran auge que tuvo Da Vinci al realizar la primera pintura del cuerpo humano, que posteriormente, como vemos allí, él después vino los planos, el plano horizontal, el plano vertical o los famosos planos anatómicos que posteriormente podemos ir hablando. La Edad Media basóse en una anatomía galénica, tomó toda la información que se tenía en la Edad Antigua para luego realizar ellos mismos un practicante y un mostrador mientras se leía el clásico sin ningún tipo de crítica. Existe la Edad Moderna, donde la medicina galénica comienza a ser cuestionada. Obviamente, empezaron personas a surgir, a estudiar la anatomía, y donde sale destacada Andrea Vesalius, que es considerado como el padre de la anatomía moderna. Él se dedicó al estudio de la disección de cadáveres para tener conocimientos anatómicos, cómo funcionaba este órgano, qué pasaba por allí, dónde se encontraba, dónde estaba cerca esos tipos de órganos, y plasmó todas sus observaciones en su libro de Humani Corpori Fabrica.
Luego pasamos a la edad contemporánea, donde hubo la aparición del microscopio, que abrió un nuevo mundo descriptivo microscópicamente de la anatomía. Pasa a ser anatomía sola a anatomía microscópica y surge la histología. Y a la vez la conversión de la anatomía en dinámica de acuerdo a la estática fábrica de ya Andrea Vesalio. También tenemos lo que es por aquí, la parte de que Aristóteles, Hipócrates, estos dos grandes, donde Aristóteles fue el primero en llamar el nombre de anatomía humana. E Hipócrates, el padre de la medicina, escribió muchos libros de anatomía que sin embargo de allí se tomaron en base lo que es actualmente la anatomía humana. Dicen que la anatomía, ellos decían que era la parte, como su nombre lo indica, todos los órganos donde se encuentran ubicados, la situación, la inervación de cada uno del cuerpo humano. Entonces, se dice que era la ciencia médica básica más antigua de la historia, inclusive 15 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto. Anátome, que significa cortar, disección, y que está muy relacionada con la fisiología y la patología. La fisiología es lo bueno o explica las características funcionales normales de cada uno de los órganos del cuerpo humano, y la patología, como su nombre lo indica, patólogo, que es para ver las cosas malas de cada uno de los órganos. Entonces quedó como un concepto grande de la anatomía, como la parte de la ciencia biológica que va a estudiar por medio de la disección el peso, el volumen, la forma, tamaño, la situación donde se encuentra ubicado, la inervación, irrigación y relación de cualquier órgano humano para poder entender su funcionamiento. Aquí tenemos varios órganos allí plasmados y pasamos a lo que es la osteología de manera muy puntual y muy resumida. Entonces, la osteología tiene tejido formativo, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo. Hay varios tipos de huesos, largos, anchos, cortos. Existe una formación ósea, puede ser mucosa, cartilaginoso y el óseo. El esqueleto, que se va a dividir en cabeza, tronco y extremidades superiores, extremidades inferiores. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Tiene sostén, forma, protección, almacenamiento de minerales. Tenemos los trastornos como el raquitismo, deformaciones y las fracturas y otros tipos de trastornos que van mucho más allá de la osteología. Muchas gracias el día de hoy. Que tu motivación sea más grande que la inervación que llega a tu corazón. Dale like y suscríbete a mi canal y coméntalas para aquellas personas que necesitan, ya sean estudiantes, sean odontólogos, enfermeros, que necesitan algún tipo de refrescar sus conocimientos o precisan presentar algún tipo de prueba para mejorar su calidad. Chao.